vamos a hablar de la vivienda. Es el principal problema para más del 30% de los españoles, según los datos del CIS que hemos conocido hoy. Este dato supone 4 décimas más que en julio. Teresa. Sí, hoy vamos a hablar del mercado de la vivienda en Aragón y para ello hemos invitado a Jorge García Alonso, que es miembro de la Cátedra del Mercado Inmobiliario de la Universidad de Zaragoza. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a comenzar viendo cifras porque vamos a hablar de si realmente el alquiler es una alternativa a la propiedad en Aragón. Vemos aquí que el 77,4% de los aragoneses tiene la vivienda en propiedad y que tan solo un 22,5% la tiene en alquiler. Los que tienen la vivienda en propiedad tienen un 46,5%, un poco menos de la mitad de los que tienen una propiedad es de un bien inmueble. En cambio, un 23% ya serían 2 y el 12,7% ya serían 3. Yo le quiero preguntar a Jorge, lo normal, un poco menos de la mitad, es tener una vivienda, pero vemos que un 23% de los aragoneses tienen 2 bienes inmuebles. ¿Esto qué significa? Exacto. Cuando hablamos de bienes inmuebles hay que tener en claro que estamos hablando de bienes inmuebles y no solo de viviendas. Por lo tanto, también podemos incluir otro tipo de inmuebles como garajes o trasteros. Entonces, por eso puede parecer una cifra un poco más alta, que piense que todo el mundo tiene una segunda residencia, pero no están así. Las viviendas, únicamente una vivienda, en torno al 46%, 2 bienes inmuebles, no solo vivienda, en torno al 23%. La segunda residencia, por ejemplo, en la playa sería ese 12,7%. Si añadimos, ahí sería más de una, más de 2, ya sería ese 12% es más de 2 y 3 en adelante. Entonces la de la playa más un garaje y un trastero que no sean anejos a la vivienda habitual, eso serían ya más de 2. La compra es como que es para ti en el día a día. Yo creo que el alquiler nos tira el dinero, pero a la larga siempre sale mejor la compra. Me gustaría tener una vivienda en propiedad, pero vivo de alquiler. No he tenido todavía opciones de comprar casa. Pues ahora estamos de alquiler, pero queremos comprar, pero está complicada la cosa. Y viendo los datos que hemos visto de Jorge en pantalla sobre las viviendas en propiedad, los bienes inmuebles en propiedad, ¿sigue siendo mayor tendencia el adquirir, el comprar una vivienda frente al alquiler? Eso es un tema cultural, no solo aquí en Aragón, sino en toda España, que normalmente es una sociedad patrimonialista. Incluso diríamos que por tradición familiar es lo que siempre se ha venido haciendo en nuestra cultura. Yo te quiero preguntar, Jorge, hay que decir que en el último trimestre Aragón ha sido una de las 4 comunidades donde más ha subido el precio de la vivienda, por encima del 13%, un dato que sorprende. Sí, no tenemos que asustarnos porque también hay más crecimiento, porque puede ser que vengamos desde más abajo. Estábamos en precios comparativamente con el resto de España, que teníamos menos subida, entonces esta subida adicional todavía no es que nos dispare por encima de la media del resto del país, sí, pero que nos pone un poco más a su par. Partíamos de precios más bajos, entonces. Vamos a ver precios de este último trimestre, de cuánto cuesta el metro cuadrado, tanto de viviendas de compra como de viviendas de alquiler. En estos momentos, la vivienda de compra tiene un metro cuadrado, según el último trimestre, de 1.636 euros. Esto supone una subida de un 7,2 respecto al mismo trimestre del año pasado, mientras que el alquiler en estos momentos marca 10 euros por metro cuadrado y esto supone una subida de 8,8, casi un 9%, Jorge, respecto al año pasado en el segundo trimestre. Han subido mucho los precios. Como vemos, son dos mercados, tanto el de compra como el de alquiler, que están tensionados. Quizás hay que también incluir que alquiler en Aragón es el 8,8, pero Zaragoza incluso es el 9,5. Entonces puede ser incluso más tensión ahí en ese aspecto. En compra también es una subida muy interesante. Llevan los dos mercados una subida, pero que sus dinámicas son diferentes. Claro, nos encontramos en una situación que lo que ponemos sobre la mesa es oferta y demanda, tanto de compra de vivienda como de alquiler. Claro, siempre se tensionan los precios cuando hay un desajuste entre la oferta y la demanda. Cuando hay más demanda que oferta, los precios lo recogen. ¿Y se están recuperando ya los precios previos a la burbuja? Estamos en precios superiores a la burbuja, pues, porque en 2007, a mediados de 2007, no se veían precios como los de ahora. También tenemos que tener en cuenta el efecto de la inflación. Si tomáramos no solo nominalmente, sino con la inflación, no estamos en precios previos a la burbuja. Si tomamos precios nominales, sí que estamos en eso. Eso vamos a explicarlo un poco más. A ver, cuando
cogemos el precio que había en ese año, en el informe ponemos el valor en cifra, pues 1.600 euros metro cuadrado en 2007 y ahora en 2025. Sin embargo, si tenemos en cuenta que esos 1.600 euros no son lo mismo como poder adquisitivo en 2007 que lo que podemos hacer con esos 1.600 hoy, que es menos, entonces realmente el precio incluso podríamos decir que está incluso más barato que en aquella época, aunque el precio sea igual. Cuando te refieres al informe, hablas del último informe de la cátedra a la que tú perteneces, del mercado inmobiliario de la Universidad de Zaragoza, que acaba de sacar en estas últimas semanas, últimos días, los datos del último trimestre. Y yo querría ir a hablar de la compraventa, querría hablar ahora, porque estamos diciendo que son los precios que están en una tendencia ascendente, que han subido incluso un 8,8%, un 7,% respecto al último año en lo que respecta a la compra, pero es que sigue habiendo operaciones. En el último trimestre ha habido 4.658 compraventa, un 20% más que el año pasado, el trimestre del año pasado. El importe medio, que esto lo queremos analizar contigo, es de 140.300 euros de precio de una vivienda de compra. En Zaragoza sería 170.000, y que el periodo de posesión de estas propiedades es de 20 años, sobre todo por el importe, un importe medio de 140.300 euros. Las personas que nos estén viendo pensarán que un piso, una vivienda por 140.000 euros en Aragón es impensable comprar. No sé qué piensas tú, Vanessa. Pues que estamos viendo ahora mismo, además, si pasamos por muchas inmobiliarias y ven esos anuncios, muchas veces ya se vende este 180, 190, a incluso algunos que ya superan los 300.000, según qué zonas y qué barrios de Zaragoza estamos hablando, ¿no? Es habitual que sea superior. Estamos hablando de una media, claro. En una media estamos metiendo tanto vivienda nueva, que a lo mejor es la que más... ¿Es la más demandada? No, la que más demandada son las viviendas de segunda mano, las viviendas de segundas transmisiones. Entonces, 140.000 es una media. Cogemos las operaciones de más importe con la mayoría que son las viviendas de menor importe. Entonces, la media sale esta cifra, pero no es la más habitual ni la que veamos ahora en el mercado cuando vayamos a ir. Por eso, precios medios no son siempre precios más frecuentes. Vamos a ir, porque también enseguida seguimos analizando ese número de operaciones. Teresa, pero hemos preguntado en la calle, ¿qué es lo que te han dicho? ¿Hemos empezado por hipotecas? ¿Hemos empezado por operaciones? Hemos preguntado sobre todo a los aragoneses si ellos apuestan más por la vivienda de compra o por la vivienda de alquiler. Yo soy más de compra, ¿vale? Pero claro, desde mi perspectiva, con mi edad y con un puesto de trabajo fijo... Porque a la larga es tu propiedad, no sé, y también inviertes. Enfocados a la hora de comprar una vivienda, pues deberías tener un sueldo un poco más alto, más estable. Las hipotecas tampoco las conceden con mucha facilidad. Pues ahora estamos de alquiler, pero queremos comprar, pero está complicada la cosa. Salvo que seas un nómada y necesites estar de aquí para allá por cuestiones de trabajo o por movilidad geográfica, si te quedas en un lugar es mejor opción la compra. Jorge, estábamos analizando antes los datos de compraventa. Es una cifra que casi se puede decir, no de récord, pero que se remonta a 2007, al trimestre segundo de 2007, para encontrar unos resultados de operaciones parecidos. ¿Está disparada la compraventa de viviendas? El mercado está muy dinámico, hay muchas operaciones y cada vez han venido haciendo trimestres precedentes y trimestres futuros. Se espera que vaya siendo más dinámico. ¿Por qué? Porque al haber poca oferta, el precio está subiendo, que da la sensación a las personas de que el precio va a seguir subiendo, entonces incluso adelantan esa decisión de compra si es posible, en el caso que sea posible, para poder no esperar al año siguiente y encontrarse unos precios incluso superiores a los de ahora. Entonces, claro, es muy dinámico en el mercado y hay muchas operaciones. Estamos hablando del precio de compra-venta, tanto vivienda, bueno, sobre vivienda nueva, también, como decíamos, de segundas transmisiones, pero ¿y el precio del alquiler? Porque también ha crecido. Y luego es cierto eso de que cada vez que sale un piso en un portal inmobiliario de alquiler, en 24 horas ya no lo busques, que no está. No se suelen publicar ya siquiera los anuncios de alquiler, porque hay tanta demanda que a lo mejor pones un anuncio y te están llamando sobre un anuncio que ya has otorgado al inquilino, y te llaman 20 o 30 personas a las que les tienes que estar diciendo, según me transmiten muchos compañeros de inmobiliarias, tienes que estar transmitiendo, no lo tengo ya no lo tengo, entonces quedas mal con un montón de clientes tuyos habituales o que se acercan a la oficina, cuando realmente es mejor no publicarlo, tener una lista interna e ir llamando a tu lista y ya van dándole salida a estos inmuebles. Por eso casi ni se publicitan. Yo no sé si tenemos al otro lado de la línea
Sí. Una inmobiliaria precisamente le podría trasladar esa pregunta. Sí, a vamos Vanessa. directamente. Teresa, está ya Antonio Calvo, que es agente de la propiedad inmobiliaria. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Precisamente nos decía Teresa que le trasladáramos esa pregunta, si lo vamos a hacer. ¿Qué busca el cliente, compra o alquiler? Empezamos por ahí. Bueno, la demanda es alta tanto en compra como en alquiler, ¿vale? Y lo que comentabais antes, lo que comentaba el compañero, efectivamente, hay algún tipo de inmueble, sobre todo los de unos precios más moderados, que ni siquiera llegan a publicitarse. O sea, tenemos nuestra lista ya de clientes que están buscando una vivienda en alquiler y directamente los llamamos y al día siguiente está el alquiler hecho. Buenas tardes, Antonio. ¿Con cuánto margen en cuestión de tiempo tiene salida una vivienda? Cuando os llega a la inmobiliaria, ¿qué margen de salida tiene? Pues depende del tipo de vivienda que sea, lo que decía antes. Si es una vivienda de un precio moderado, vamos a hablar que el precio moderado puede ser entre los 500 y los 700. Fíjate lo que estoy diciendo, 500, 700, 800 euros. Hasta ahí podríamos decir que son precios moderados y esos tienen una salida inmediata prácticamente. O sea, no hace falta ni publicarlos. Y luego ya pisos que son a partir de 1.000 euros para arriba, pues podemos tener un tiempo de alquiler de 10 días como mucho. 10 días, ojo, estoy diciendo 10 días con todo lo que conlleva, porque cuando nos vamos a esos precios, el cliente nos exige y es nuestra obligación también comprobar la fiabilidad de la operación en cuanto a que el posible inquilino tenga los ingresos necesarios para poder hacer frente a ese alquiler. Si hay que hacer un seguro de impago, pues que la compañía aseguradora nos diga que ese inquilino cumple con todos los requisitos y estoy diciendo un plazo de 10-15 días contando con todo eso. Cuando hablamos de ese precio de 800 euros, ¿de cuántas habitaciones estamos hablando? Pues depende de la zona de Zaragoza, donde te quieras mover. Por ejemplo, en un barrio de Zaragoza por 800 euros puedes encontrar un piso a lo mejor de 3 dormitorios. Pero si vas a un barrio residencial, como puede ser, yo que sé, Romareda, Aragón y tal, para 3 dormitorios te vas ya a 1.000 euros. O sea que hay diferencias, ¿no? En las zonas donde quieres alquilar y el perfil de persona que busca la vivienda. Antonio, ¿y es en estos momentos el alquiler una alternativa real a la compra, tal y como están los precios? Bueno, no es que sea una alternativa, es que no queda otra. Si para comprar una vivienda, los precios que están, lógicamente el banco te va a decir le va a decir al cliente, oye, tienes que tener un 20%, más luego tienes un 10% aproximado entre impuestos, transmisiones, gastos de notario, registro, etcétera. Dices, o tienes para comprar un piso de 150.000 euros, tienes que tener 30 o 40.000 euros ahorrados. Entonces hoy en día, con la capacidad de ahorro que tienen sobre todo la gente joven, es imposible poder acceder a una vivienda en compra. Tienen que morir a alquilar una vivienda. Y claro, y como creo que también he escuchado al compañero que estaba hablando, a Jorge, es mucho más rentable, yo creo que es mucho más rentable una compra, porque prácticamente con lo que vas a pagar de cuota de alquiler puedes estar pagando una hipoteca en este momento. ¿Y hay muchos pisos, Antonio, que están vacíos en estos momentos? ¿Hay gente que no se anima a poner su piso en el mercado del alquiler y se queda con el piso vacío? Es un problema, que hay bastante vivienda vacía, y es por la falta de confianza en la situación actual que está el mercado inmobiliario. Desde que se publicó desde que aprobó la última ley de vivienda, ha creado una inseguridad para el propietario. Ha creado una inseguridad de que no sabes si vas a cobrar, si en un momento dado vas a tener unos inquilinos vulnerables y te dejan de pagar y te tienes que pagar 3 o 4 años para ver si cambian a otro domicilio o hay un desahucio. Entonces no hay garantía. Como no hay garantía jurídica, pues mucha gente prefiere poner una alarma, pagar 20 o 30 euros de alarma y tener el piso cerrado. Pues Antonio Calvo, muchísimas gracias por atendernos y hacernos esta radiografía también del sector de la vivienda, tanto en compra como en alquiler, la situación que tenéis y estáis viviendo ahora mismo. Gracias, un saludo. Vale, igualmente.
Yo le quiero preguntar a Jorge si, tal y como está el panorama, se puede decir que de aquí a final de año, como por poner un plazo, seguirán subiendo los precios. Más o menos las estimaciones dicen que sí, porque venimos de una subida más o menos escalonada, entonces lo normal es que haya una subida en la misma proporción. Tampoco veo que se disparen los precios, pero que la misma dinámica continúe. Es decir, ¿estaríamos en otra burbuja o estamos ya en otra burbuja boom inmobiliario? No se puede considerar. Siempre que me preguntan esta pregunta hay que tocarlo un poco con cuidado, porque no estamos hablando de burbuja en los mismos términos en los que sucedió la anterior. En la anterior burbuja se daba crédito más alegremente, no se tenían las medidas que se están teniendo ahora de exigir el 30% de los ingresos para destinarlos a la hipoteca, había muchas más promociones de las que se absorbía el mercado, entonces la situación de ahora casi se promueve menos inmueble del que se necesita, lo que no pasaba entonces, y además los bancos y los prestatarios de crédito hipotecario están mirando muy bien el scoring, que se llama, la calidad crediticia de cada particular, de que pueda asumir esos gastos a tan largo plazo. Precisamente de eso quería hablar, porque hoy tenemos un dato nuevo, que es el Banco Central Europeo, que ha mantenido los tipos de interés en el 2%, y yo me imagino que eso también repercute directamente y repercutirá en los próximos meses en la compraventa de viviendas. Claro, eso es una facilidad, porque las personas que tienen que buscar esa financiación, si no ven los tipos de interés alto y la cuota hipotecaria la pueden incluso fijar, una hipoteca fija a unos niveles en los que pueden tener una visibilidad a futuro de cuáles van a ser sus pagos de aquí a los próximos años, eso anima mucho el mercado para que vayan a buscar esa financiación, que es una de las financiaciones que por otro lado es necesaria para la compra, porque aunque haya unos porcentajes del 60% de compras financiadas, el otro porcentaje no es también buscan otras alternativas de financiación. Bueno, estamos hablando de financiación, estamos hablando de hipotecas, pues vamos a situarnos también en el caso de la hipoteca. A la hora de firmar una, pues cómo hay que actuar, qué hay que tener en cuenta, qué hay que mirar. Vamos a hablar ya con un abogado experto. Saludamos a Alejandro Marín, abogado especialista en consumo. Muy buenas tardes, Alejandro. Hola, buenas tardes. Hay las hipotecas. ¿Qué aspecto debemos de tener en cuenta a la hora de firmar una de ellas? Pues a ver, hoy es algo más tranquilo que en 2008 el acudir a firmar, pero lo que tendremos que revisar, y es lo esencial, es el precio, que es el tipo de interés. Y para ello tenemos que revisar y no dejarnos solo llevar por ese tipo de interés que aparece en la publicidad, sino revisar y comparar la TAE. La TAE incorpora al tipo de interés las comisiones y gastos o vinculaciones que hacen que el coste sea distinto a ese tipo de interés nominal que muchas veces es con lo que nos bombardean en los anuncios. También recomendable solicitar al menos hasta 3 ofertas personalizadas de distintas entidades, pues dedicar e invertir ese tiempo en investigar y localizar cuál puede ser la oferta más interesante. Y una vez que estamos ya en ese proceso de contratación, es muy importante revisar y solicitar siempre por escrito, que la normativa lo exige, que nos entreguen las fichas de información normalizada y la ficha de advertencias. Y también ahora, desde 2019, con la Ley de Crédito Inmobiliario, tenemos derecho a que lo que se llama esa acta notarial, donde el notario nos va a explicar y va a contrastar que esa información que aparece en esas fichas de información es idéntica que ese proyecto de escritura, para ver que se ajusta a la ley y que también lo entendemos y comprendemos la carga económica que vamos a asumir con la firma de esa hipoteca. Alejandro, buenas tardes. Yo quiero preguntar sobre el tipo de interés, porque cuando se disparaba el Euribor, las personas que habían contratado el préstamo con un tipo de interés fijo se vanagloriaban y se congratulaban de que habían salido ganando, aunque no era lo normal cuando ellos lo hacían. Ahora en estos momentos ya hay más personas que tienden al tipo de interés fijo. ¿Cuál es el recomendable? ¿Qué nos recomendarías tú? A ver, es difícil. Si acudimos a los registros históricos y comparando, normalmente la hipoteca tipo variable ha sido mejor elección para el consumidor que irse a tipos fijos. Sí que es cierto que se ha dado una situación que esa gente que tenía una hipoteca tipo fijo al 1, incluso 1,5, pues es una bicoca. Pero hoy por hoy es difícil. Ahora prácticamente se están comercializando al 50% tipo de interés y variable. Ahí lo que nos tendríamos que decantar sobre todo es ver nuestra aversión al riesgo, si nos preocupa o no podemos superar unos escenarios en los que los tipos de interés suban a 2 o 3 puntos, nos tendríamos que ir al sistema de tipo fijo, que nos va a dar tranquilidad. Y si no, pues normalmente el tipo variable sí que nos va a llevar épocas como hace un año, que vamos a tener que apretarnos el cinturón, pero luego normalmente las políticas monetarias van a hacer que rebajar y ese tipo variable puede ser asumible. Pero ahí es importante también, en esa información previa nos suelen hacer una simulación, pues comparar qué cuota se nos quedaría con un tipo fijo y qué cuota se nos queda con un tipo variable en distintos escenarios.
Alejandro, muchas de las hipotecas, bueno, la mayoría de ellas están sujetas con vinculaciones como, por ejemplo, a seguros del hogar, a tarjetas. ¿Compensa realmente este coste real? Pues normalmente no, y ahí sí que muchas veces lo que decíamos, la publicidad nos dice Euribor más 0,5, ojo, partes de un Euribor más 2, pero si tienes contratado con esa entidad el seguro del hogar, el seguro del coche, ya pasan a comercializar alarmas, todo tipo de productos, planes de pensiones, tener saldo mínimo, normalmente no salen a cuenta salvo que sean productos muy básicos. También muchas veces el seguro del hogar nos dicen es obligatorio, ahí hay una práctica abusiva, es obligatorio que lo tengas con nosotros o tener vigente un seguro del hogar. No. Lo único obligatorio es tener un seguro de incendios sobre el continente, la estructura del edificio y lo podemos contratar con cualquier entidad. Pero ahí es hacer números, ver cuánto nos supone esas bonificaciones que normalmente no van a bajar mucho la cuota y el sobrecoste porque normalmente ese seguro del hogar, ese seguro del automóvil, esa alarma nos va a salir más barato acudir a otros, a un corredor de seguros o buscárnoslo por nuestra cuenta que contratarlo con esa entidad. Alejandro, no te querríamos despedir sin hablar de los avales, porque en muchos casos también pueden pedir como garantía a ese préstamo hipotecario un aval, se puede pedir desde los bancos. Pues sí, se pueden pedir garantías adicionales al préstamo, a la hipoteca, y muchas veces lo que nos pide el préstamo es que vengan nuestros padres, nuestros hermanos a garantizar esa obligación. Y aquí esto sí que estamos teniendo últimamente problemas porque en caso de impago los avales que se formalizan son avales solidarios, con renuncias de derechos, de división, orden y exclusión. ¿Y esto qué significa? Que el banco, en caso de impago, no tiene que agotar esa garantía hipotecaria, no tiene que dirigirse contra el deudor ni contra la hipoteca y puede hacerlo directamente contra esos avalistas. Y muchas veces, como nos encontramos con hipotecas con unas tasaciones desproporcionadas, pues que el banco no quiere quedarse con la casa. Lo que prefiere es ir a por ese avalista que tiene una vivienda o que tiene una buena nómina y recuperar ese dinero por esta vía. Entonces, tener mucho cuidado, limitar si es imprescindible estos avales, negociarlos, tratar de no formalizarlos, pero sino que estén limitados en el tiempo a determinada cantidad para evitar sustos en el futuro. Sobre todo, como bien dices, leer esa letra pequeña y pedir toda la información necesaria. Alejandro Marín, muchísimas gracias por atendernos. A vosotros, buena tarde. Y estamos hablando de hipotecas, pero yo querría que viéramos también unas cifras de estas compraventas, porque en Aragón, en los últimos 12 meses, se han firmado 11.000 hipotecas y esto supone un 60% de las compraventas. Es decir, solamente el 60% de las operaciones necesitaron pasar por un banco para pedir un préstamo hipotecario. Jorge, ¿esto significa? ¿Qué es lo que significa? ¿Quién compra los pisos? Normalmente los particulares compran el 60% con financiación bancaria, es lo más habitual, es lo que todo el mundo entiende cuando va a ir a comprar una vivienda, pero en otras circunstancias pueden tirar de recursos propios o recursos propios de la familia o incluso financiaciones un poco alternativas. ¿Y qué hay de los fondos de inversión? ¿Son también los responsables de esa compra de pisos para invertir, para luego sacarlos al mercado de una forma más cara? Esto es un porcentaje residual. Parece que los fondos de inversión, fondos buitre, que han ido adquiriendo los inmuebles que han ido cogiendo de los bancos, porque en realidad lo único que ha habido es un paso de inmuebles que estaban antes en entidades bancarias que habían tenido que asumir durante la crisis, han pasado a fondos de inversión. Fondos de inversión que entran al mercado para comprar pisos y sacarlos a alquiler o intentar sacar una rentabilidad de ellos es un porcentaje muy bajo, no está dentro de ese 40%, parece que serán este tipo de personas o este tipo de entidades, no, es más con recursos propios que con fondos de inversión. Bueno, pues estamos a mediados del mes de septiembre, seguiremos muy pendientes de cómo van evolucionando estos datos, tanto de firma de hipotecas, los intereses de momento se mantienen al 2%, como decía hoy el Banco Central, y también de cómo evoluciona la vivienda en Aragón. Jorge, un placer tenerte aquí en Conexión Aragón. Un placer, para mí también, gracias. Gracias, Teresa, por todos estos datos.